¿La viste? Ahí va. Sí, así estamos. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar formalmente nuestro último encuentro de este módulo de didáctica. Bueno, yo entiendo que sí, así, la educación superior y la formación docente. Y estamos, me parece ya en un momento en el cual, bueno, vamos a desarrollar algunas cuestiones. Yo hoy voy a hacer foco en la cuestión de la clase, que me parece que además eso quedó un poco pendiente en la conversación que tuvimos la semana pasada, el encuentro pasado con Daniel Feldman. Así que, bueno, y cerrar algunas cuestiones que estaban previstas en los temas que yo había propuesto en el programa. Daniel, Sí, perdóname que te interrumpa. Acá Soledad dice que te ha enviado un archivo que a vos te interesaba leer, así que te lo comento porque después va a quedar con la asistencia, va a quedar muy abajo, así que aprovecho a decirte. me lo mandó acá. A la plataforma, ¿no, Soledad? Sí, por plataforma, la de la Tecnicatura de Agroecología. Eh, no la vi. Bueno, luego ingreso y si no, te voy a pedir, Juan, que me la pases por mail cuando puedas. Pero si no, yo me meto ahí después de Bien. la clase. Bueno, gracias, Soledad. Muchas gracias. Sí. En fin, les decía que quedaron algunas cuestiones que me gustaría conversar. Como para cerrar la propuesta que yo había hecho para este programa, pero de todas maneras eso no cierra nada, eso les quiero aclarar, o sea, la propuesta es abierta y son ustedes los que la van a la van a continuar, digamos, ¿sí? Son ustedes desde sus lugares como docentes de formación docente los que van a continuar trabajando estos temas, estas cuestiones, estas reflexiones, por supuesto otras también, ¿no? Esto es lo que yo propuse, lo que yo entendí. Y hay muchas cosas que seguramente se van a tener que revisar y profundizar en otra instancia formativa, más adelante y demás. Bien, no sé si podemos ir al PowerPoint. Yo allí voy a tomar un recorte de un trabajo que presentó Jorge Steinman hace unos años atrás, allá por el 2013, ya hace como 9 años atrás, en una red de cátedras de didáctica que había conformado el Infod. ¿Sí? Yo formé parte de esas reflexiones, de esos encuentros, de ese espacio formativo. Y de allí tomé este recorte que no me pertenece, por eso hago la aclaración que le pertenece al profesor Jorge Steinman, pero que a mí me sirve este recorte para lo que quiero dialogar con ustedes y conversar con ustedes hoy. Por eso hago la aclaración, inclusive está la aclaración allí. El concepto gestión de la clase, gestionar la clase. A mí me interesa mucho pensar que gestionar algo es hacer que algo suceda, que algo ocurra, que algo acontezca. En ese sentido, me parece que podemos tomar en su sentido más positivo, ¿no? El concepto de gestión. Hay otras miradas mucho más empresariales del término gestión que no vienen al caso y no está, digamos, en mi ánimo atribuirle ese sentido después de todo lo que hemos conversado. Pero sí, retomando algunas líneas de trabajo que están vinculadas a la gestión directiva, eh, no sé, Bernardo Blechmar, por ejemplo, dice que gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y por eso me parece que el concepto de gestión de la clase, que está en algunos ámbitos de la educación superior como una responsabilidad o tarea del docente, si ustedes leen la normativa que prescribe la tarea docente en el nivel, ya sea en el nivel superior o en la universidad, dice que los docentes tenemos como responsabilidad gestionar la clase. Entonces, ¿qué significa gestionar la clase? ¿Qué, qué elementos hay que conjurar para hacer que algo pueda suceder ahí, ¿no? Bueno, vamos a tratar de conversar sobre algunas cuestiones, ¿sí? Que en la mirada de Steinman implicarían poder pensar la propia clase, ¿no? Poder revisar la propia clase. ¿En vistas a qué? En vistas a proponer, en vistas a mostrar luego
otras opciones, otras posibilidades, ¿sí? Me parece que de eso se trata, ¿no? Digo, si ustedes están haciendo esta actualización, es para poder revisar lo que se viene haciendo y para tal vez incorporar el año que viene alguna experiencia o algunas experiencias. A mí el concepto superador no me termina de convencer, porque la idea de superador encierra en el fondo una mirada dialéctica de la realidad, ¿no? Eh, Digo, en filosofía, las miradas dialécticas buscan una síntesis entre tesis y antítesis. Tenemos que lograr una síntesis que supera a la tesis y a la antítesis en sí misma, ¿no? Pero que contiene a ambas, que tiene, y yo creo que nosotros todo el tiempo estamos trabajando, por lo menos en mi perspectiva, esto es absolutamente discutible, pero nosotros estamos desandando campos que son tensionales, donde nunca se resuelve nada, digamos, en el sentido así de la concepción dialéctica de la historia y de los procesos sociales. Digo, creo que más bien nosotros en todo caso vamos emergiendo y produciendo, ¿sí? En todo caso nos desterritorializamos, en todo caso nos permitimos la fuga del deseo, al decir de Deleuze, ¿sí? Pero siempre desde nuestro propio lugar, que es ese desandar las tensiones que nos atraviesan o que atraviesan los campos por por los cuales nosotros vamos transitando, ¿no? Me parece que por ahí más bien viene la cosa. Pero bueno, son perspectivas, ¿no? Por eso el concepto de lo superador es un concepto también a revisar, ¿no? Desde qué lugar uno entiende que algo que produce a posteriori de lo que viene haciendo va a ser superador. No lo sé. Para mí es una cosa otra, digamos. Estoy usando ahí forzadamente el lenguaje. Es una cosa otra lo que se produce. No siempre es la superación que contiene algo de la tesis y algo de la antítesis para lograr una síntesis que es mejor que la tesis por un lado y la antítesis por el otro. Pero de nuevo, ustedes tienen todo el derecho del mundo y están absolutamente habilitados para pensar como les plazca, ¿se entiende? Para poder, siempre que puedan fundamentar una posición, para hacer la propuesta que ustedes consideren en relación a esto, ¿no? Inclusive acá hay colegas de filosofía que podrían hasta discutir, ¿no?, esta posición que yo estoy señalando. Pero sí me parece interesante que en eso que yo entiendo es desandar campos tensionales, la clase, como un objeto central de la tarea docente, implica una serie de elementos que hay que considerar, que hay que tener en cuenta, que hay que revisar. ¿Para qué? Para seguir en una posición de onanismo intelectual, de paja mental, digo, respecto de lo que venimos haciendo, no. Digo, se supone que es para proponer alternativas, para proponer disrupciones, para proponer rupturas inclusive, allí donde todo está normalizado, dado, ¿sí?, dicho que así se ha hecho siempre y siempre funcionó de esa manera, ¿sí? Creo que yo les conté, hay un cuento de la Andricina que retoma la vieja historia de que en un determinado lugar era una costumbre familiar cocinar un peseto y que siempre para cocinar el peseto se cortaban sus dos extremos, ¿no? Cuando empiezan a hacer una revisión genealógica respecto de por qué es esa práctica, llegan a la conclusión de que en realidad el corte en los extremos del peseto, que siempre se hizo así, que siempre se hizo así, que lo hizo la bisabuela, la tatarabuela, la abuela, etcétera, etcétera, cuando llega una de las nietas, de estas nietas más rebeldes, o de estos nietos más rebeldes, en todo caso, de una época más abierta, de pronto como la que nosotros podemos transitar, se preguntan, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que cortar los extremos del peseto? Ah, no, porque siempre se hizo así, porque esa es la receta original, porque así está establecido, porque es la costumbre, porque así nos enseñaron, hasta que en realidad empiezan a hacerse preguntas para ir a buscar el origen de esa práctica y se encuentran con la simple y clara respuesta que se cortaban los extremos porque la pieza entera no cabía en la olla. Ahora si tenemos una olla más grande, el peseto, no es necesario cortar los extremos del peseto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es una tontera, pero digo, nosotros en las instituciones
sobre todo los que ya pasamos la instancia de ser nobles, de ser docentes nobles, ustedes corren ahí con algo muy interesante a favor. Los que ya pasamos la instancia de ser docentes nobles, estamos absolutamente anquilosados, rutinizados, cristalizados en un lugar de comodidad, ¿sí? Porque siempre lo hicimos así y porque supuestamente eso dio resultados de esa manera. No estoy desechando la tradición, ¿eh? De ninguna manera. Lo que estoy proponiendo es revisar con qué nos quedamos de eso y qué formatos nuevos, ¿sí? ¿Qué vinos nuevos en odres viejos? Al decir de Esther Díaz en el video, recuerdan ustedes, qué de eso nuevo, qué de la novedad que irrumpe ahí, ¿sí? Puede generar tal sacudón que nos haga pensar no una propuesta que sea superadora y que contenga algo de aquí, algo de allá, sino una propuesta otra, en la que seguramente habrá continuidades, pero también tiene que haber rupturas, ¿sí? Aún en las oposiciones, ¿no? Aún transitando la tensión. Es un poco lo que quería compartirles. Espero no ser muy confuso, digo, hoy estoy como más filosófico en esta primera parte, pero porque me parece interesante poder revisar un poco también nuestras andanzas en estas cuestiones, ¿no? Digo, ustedes ven el tema, sí, la gestión de la clase, qué espanto pensar en clave gerencial, ¿no? En clave de un gerente que gestiona gerencialmente una cátedra, ¿no? No se trata de eso. Y además el concepto de cátedra, ¿no? Pero ¿por qué lo pongo? Porque ustedes saben que para el sistema educativo, la diferencia entre eh, horas de clase y horas cátedra está vinculada al nivel superior. Los docentes en el nivel superior cobramos horas cátedra. En el nivel medio cobramos horas didácticas, ¿sí? Horas de clase. O sea, está establecido el concepto cátedra en el sistema educativo. Somos catedráticos para el sistema educativo. Y también tienen que hacer una genealogía ahí del concepto cátedra, ¿no? ¿Qué significa estar sentado en una cátedra? ¿Sí? Pero eso se lo dejo al equipo de colegas con el que van a trabajar el módulo siguiente, que son amigos y colegas de aquí, al profesor Julio Núñez, a la profesora Maricela Alfonso y al profesor Alejandro Surriable, que van a mirar esto más en clave filopedagógico, digamos, ¿no? Van a trabajar ahí un cruce entre filosofía y pedagogía. Pero en un espacio de didáctica que siempre está reducida a su mirada instrumental. A ver, ¿qué me dice de nuevo? Para ver qué técnica, qué método, qué novedad se trae para que yo pueda aplicar, mejorar, para hacer que más cantidad de puedan lograr no sé qué. Bueno, no estuvo pensado así el módulo, estuvo pensado más para conversar algunas cuestiones, ¿no? Para asumir que hay tensiones que no las vamos a resolver, que hay contradicciones que no las vamos a resolver, que nos vamos a morir o que nos vamos a jubilar, ¿sí? Que vamos a irnos seguramente del sistema educativo y que no se van a resolver. Pero sí vamos a ir pudiendo aportar otras modalidades, ¿sí? Y eso creo que va a ser nuestra marca de distinción, nuestro sello. Y por eso vuelvo a esta idea. Creo que ustedes cuentan ahí con algo a favor, que es el hecho de que todavía no están anquilosados, ¿sí? No están cómoda y plácidamente sostenidos en un lugar, ¿sí? Que siempre se justifica como aquí, esto siempre se hizo así. ¿Para qué cambiarlo ahora? Bien, vamos a la siguiente placa. Ahí yo hago, por respeto, digamos, al autor intelectual de esta filmina, ahí yo les digo a ustedes que retomo, no sé si se llega a leer, si no les leo, dice, se utilizará material de la red de cátedras de didáctica general del seminario El análisis de las prácticas como eje del trabajo en el aula de la educación superior del magíster Jorge Steinman, ¿sí? Y arranco con mirar la propia clase, ¿no? Que es la siguiente filmina, Juan. Y aquí hay, según Steinman, 5 decisiones que están involucradas al momento de pensar la clase. La primera es decidir el sentido e intencionalidad de la propuesta de la clase.
La segunda es seleccionar las categorías conceptuales que serán objeto de enseñanza. La tercera es identificar los desafíos cognitivos que serán objeto de enseñanza junto a esas categorías conceptuales. La cuarta es proponer las formas de intervención desde la enseñanza para facilitar el aprendizaje. Y la quinta es distribuir la propuesta de intervención en el tiempo clase. Tómense un minuto, después vamos a ir una por una, ¿no? Decidir el sentido e intencionalidad de la propuesta de clase, seleccionar las categorías conceptuales que serán objeto de la enseñanza en esa clase, identificar qué desafíos cognitivos vamos a enseñar junto a esas categorías conceptuales, si es que lo vamos a hacer y si es que efectivamente lo hacemos, qué formas de intervención como enseñantes vamos a utilizar para que acontezca o para favorecer el aprendizaje, y cómo vamos a distribuir la clase en ese tiempo que solemos llamar el tiempo de la clase, que es uno de los temas más difíciles de lograr cuando alguien está en la instancia final de la carrera de profesorado, ¿no? El manejo del tiempo. Y de hecho los profesores de residencia, usaría un término vulgar, pero no, a veces muy, sí, bueno, muy guachamente, ¿sí? Muy ferozmente, solemos marcarle, ah, sí, pero te faltó tiempo, te sobró tiempo, no manejaste bien el tiempo. Y eso la verdad que es una guachada, porque ese aprendizaje lleva mucho tiempo. El aprender el tempo, ¿sí? Que es un concepto que viene de la música. Aprender el tempo, que es el ritmo, ¿sí? Que sostiene una clase, ¿sí? No se logra en 4, en 5 años de formación, ni siquiera se logra en 5 años de ejercicio profesional. Hay algunos autores que dicen que después del 7º u 8º año de ejercicio profesional, alguien puede tener ya ahí un training, un entrenamiento suficiente que le permita moverse. Así que tal vez incluso este es un problema con el que ustedes se tienen que ver todo el tiempo, o sea, que les sobra o les falta tiempo respecto de lo planificado. ¿Cómo se evidencia esto? Se evidencia puntualmente en que planificamos la clase, preparamos el material, pensamos lo que vamos a hacer en la clase y después resulta que llegamos a la clase, ejecutamos lo planificado y nos falta o nos sobra. ¿Se entiende? Y nos produce cosita, ¿no? Nos produce la sensación de frustración en algún momento también, ¿no? Quiero contarles que esto es absolutamente habitual, que está estudiado, sobre todo la pedagogía norteamericana ha estudiado fuertemente. Yo no recuerdo si es David Perkins la verdad que no recuerdo, el que dice que justamente la diferencia entre el novato y el experto está vinculada, entre otras cosas, a ese manejo del tempo, le llamo yo, que es el tiempo clase, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente filmina. Vamos a empezar con el sentido y la intencionalidad. ¿Qué significa, qué decisiones están... perdón, voy a leer si querés, a ver, dice Diana Tomé, dice, a nosotros mismos nos cuesta cuando hay muchas intervenciones por parte de los alumnos. Bueno, pero si hay muchas intervenciones, Diana, buenísimo, porque eso quiere decir que están, o que están interesados, o que están haciendo una devolución de que no entienden, o digo, está produciéndose algo ahí. El diálogo es el eje de una intervención docente. Que puedan preguntar, que puedan intervenir haciendo acotaciones o comentarios, es lo mejor que nos puede pasar. Dice Tania, no sé por qué los profes de práctica se ponen en esa posición, es como que se olvidaron que todos fuimos estudiantes. Es tremendo, es verdad. Aún los profesores de práctica más jóvenes, ni bien llegan a la cátedra del nivel superior, se ponen la gorra, como dicen los pibes, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y ahí, digamos, se pierde de vista esto que yo les dije, el sistema nos impone a nosotros hoy generar las mejores condiciones de ingreso, permanencia y egreso. Y tenemos que estar a veces lidiando con situaciones que retrasan notablemente las condiciones de egreso del sistema formador por este tipo de cuestiones. Porque no se comprende que alguien no nace hecho docente. Si fuera así, no necesitaríamos del profesorado, no tendríamos trabajo nosotros. Estaríamos trabajando otra cosa.
¿Se entiende? Eso implica que la mirada del docente formador en un espacio de práctica o residencia tiene que agudizarse aún más, no para marcarle así por la vía negativa todo lo que le falta, sino para señalarle justamente, en todo caso, cuestiones que tiene que fortalecer, que tiene que desarrollar, que tendrá que mejorar, que tendrá que incorporar, mostrarle además cómo se hace, porque fácil es decirlo, o sea, yo estoy sentado atrás mirando la clase, mirando lo que acontece, mirando cómo pisa el palito, ¿sí? Buscando la manera de bajarle la caña, como decimos acá, no sé si ustedes usan esa expresión también, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que transpirar la camiseta, ¿eh? Y eso no quiere decir dejar pasar nada, eso quiere decir que nuestro rol es de acompañar, de sostener, de fortalecer, de favorecer un despliegue de unas capacidades que se supone las tuvimos que trabajar todos los profesores, ¿sí? A lo largo de los 4 años de formación. A ver qué dice el comentario ahí. Dice Diana, totalmente. Lo grave en una clase de práctica son errores conceptuales, a mi juicio, por supuesto. Por supuesto, ahí, pero también, miren, piensen que a veces los errores conceptuales no están vinculados solamente a los estudiantes. Muchas veces esos errores conceptuales están vinculados a los formadores, a los profesores que dan materias disciplinares, a los profesores que o no dieron todavía ese tema y ya le estamos pidiendo que lo enseñen. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un profesorado que es el profesorado de agronomía, que sirve para dar clases en escuelas agrotécnicas y escuelas EFA, que debe haber también ahí, creo que ustedes me contaron que hay en Entre Ríos. Y no sé si ya no les conté este ejemplo. Estoy un poco olvidadizo, así que ustedes sepan dispensarme si por ahí les cuento 2 veces lo mismo. Bueno, es la altura del año, ¿saben? Pero nuestros estudiantes tienen que hacer práctica 3 y residencia, además de la práctica 1 y 2, con instancias de desarrollo de clases en las escuelas asociadas, que en este caso la mayoría son escuelas EFAS y también algunas agrotécnicas, porque hay pocas agrotécnicas de gestión público-estatal. Ellos tienen producción animal y producción vegetal en 4º año del profesorado, en el 2º cuatrimestre. Y los temas que tienen que enseñar son de producción animal y producción vegetal, la mayoría de ellos. Entonces, ¿de dónde sacan esos temas? O sea, desde el vamos hay un error en la confección del diseño curricular. ¿Se entiende? O sea, el diseño curricular pone en 4º año materias que son objeto de la transmisión de la práctica 3 y la residencia. Esas materias deberían estar o en el primer cuatrimestre de 3er año, como muy lejos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Nosotros hemos intentado hacer el cambio y la jurisdicción, hasta que no haya una revisión y un cambio del plan de estudios, no se puede, digamos. Pero entonces, a veces esos errores conceptuales están vinculados inclusive a que los contenidos todavía no se trabajaron en la carrera. Piensen ustedes, cuánto de los temas que les tocó dar en su propia residencia ni siquiera estuvieron en los programas que ustedes tuvieron cuando se formaron? Y se van a encontrar con una sorpresa, créanme, créanme. Sí, Sofía. Dice Tania, a mí me pasó con la cuestión de narrativa. De repente las estudiantes tenían una ensalada porque nadie les había podido dar un concepto de lo que es narrativa en educación, construir conocimiento y hacer el relato pedagógico. Sí, es todo un tema. Me pasó con un jurado, un concurso, yo como concursante, que no tenían idea de estas cosas, en una cátedra de residencia, que no tenían idea ni de lo que era el Infod, ni de cómo funcionaban las cuestiones estas, ni de la cuestión de la narrativa, entonces confundían, o sea, es un diálogo imposible, porque quienes te están evaluando no tienen idea de lo que vos estás hablando, no tienen idea porque se quedaron en el paradigma, porque a la universidad todavía no entró el Infod, ¿eh? No entró el Infod, ¿sí? Son muy pocas las universidades que trabajan en diálogo con lo que produce el Infod. Hay como una suerte de ninguneo, ahí te doy la palabra, Ariel, hay una suerte de ninguneo o desprecio hacia el Infod por parte de las universidades, no digo todas, de algunas universidades, porque claro, como nuclean a nosotros que somos los hijos guachos por ahí, ¿no? El nivel superior, que es ni,
ni secundaria, ni universidad. ¿Entienden? Hay un desprecio, usted no tiene ni idea. Y es más, me contaba una queridísima amiga y colega, Mónica Fernández Páez, es especialista en educación infantil, en educación inicial, en políticas de educación infantil, trabaja en La Plata. Me dice, por momentos hasta uno siente el desprecio por el olor a tiza que traemos, por el hecho de venir de otros niveles del sistema educativo. Claro, como por ahí no todos tenemos la suerte de estar en CONICET, no todos tenemos la suerte de hacer carrera de investigación, no todos tuvimos la suerte de tener un padrino, una madrina que nos metió ya desde estudiantes al sistema universitario, ¿sí? Entonces, claro, ¡ay, qué horror! ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Fuera, fuera. ¿Se entiende? Lo hago, digo, lo expreso con la contundencia de la exageración para que se comprenda. Entonces es muy difícil porque finalmente después la universidad solamente se autopercibe como un lugar casi endogámico, desde el cual, sí, nosotros los descamisados, me reservo porque, bueno, Ariel. Hola, buen día, ¿cómo están? Mirá, justo de esto que estamos tratando hoy, hace 2 semanas que lo vengo viendo en los profesorados, ¿no? Donde yo trabajo. Aparte acá está la figura del docente conformador, que es el docente que presta, le digo yo, o llamarlo como quieras, ¿no? Le damos el espacio con nuestro grado, con nuestro curso, a los practicantes de los profesorados. Entonces, es como que los profes de práctica y residencia se apoyan mucho en el docente conformador para que nosotros sigamos más de cerca, obviamente, el proceso, ¿no? De esos practicantes. Y justo leía lo que había puesto Tania, esto de la cuestión narrativa, digamos, como un contenido. Y estoy viendo que sucede mucho eso con los profesores, tanto de práctica como de residencia. O sea, se llega, por lo menos en nuestro caso, en tercer año, cuarto año, donde los profes que tienen las prácticas y residencia piensan que los chicos ya vienen con todos los conocimientos y lo único que hay que hacer es transmitirlo o volcarlo a clase y se olvidan de seguir dando clases. Entonces lo único que hacen es venir y escupir, le digo yo, escupir nuevos conocimientos, nuevas temáticas, pero tampoco se toman el tiempo, y vuelvo a esto, a los profes de práctica y residencia, que muchas veces tenemos doble profe, ¿no? El generalista y el disciplinar, y no se toman el tiempo de enseñarles a los chicos, o por lo menos debatir de cómo abordar los diferentes contenidos cuando están en clase. Nos pasó un ejemplo de que, bueno, profe de educación física ni siquiera habían hablado el tema de uso del silbato. O sea, cosas que aparecen en clase, intervenciones que se debe hacer, que en práctica y en residencia los docentes no las están teniendo en cuenta. Es decir, se están quedando en el sentarse a estudiar, como vos decías, Daniel, antes, y no en la propia práctica y en la propia dinámica de las clases. Quedamos todos ahí, claro, los practicantes vienen y me preguntan, Ariel, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿sí? ¿Vos estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Bueno, y se genera todo un debate, ¿no? Pero esa es una cuestión, por ahí más arriba en los mensajes ponían del tiempo de clase. También, el tiempo de clase, cómo llevar, ¿no? Nosotros tenemos una parte principal, una entrada en calor, una parte principal y una vuelta a la calma. Bueno, ¿cómo manejar esos tiempos para poder organizarlos dentro de 40 minutos en primaria, 80 minutos en secundaria? O sea, y últimamente parece que desde la práctica de residencia no se está dando un verdadero sentido de intencionalidad que pusiste vos ahí sobre lo que significa práctica y residencia. ¿Qué es eso? No es hablar de nuevos contenidos, sino cómo abordamos esos contenidos en un medio real, ¿no? Que son con los chicos. Totalmente de acuerdo, sí. Diana. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. No, yo iba a acotar a lo que decía ahí el colega, porque en realidad es complicado para un profe
enseñar el manejo, la práctica en primaria, porque no han vivenciado esa situación. Yo vengo de primaria, tomé la cátedra de generalista por idoneidad y manejo eso, entonces es lo principal que yo trato de transmitir a los estudiantes antes de que vayan a hacer sus prácticas, todo eso que la cosita interna de lo que es una clase con los chicos, hasta detalles muy mínimos que por ahí hacen al quehacer diario. Totalmente, sí, bueno, pero esos son saberes del oficio, como se dice. Exactamente, Sí, que por ahí no es, digamos, duele, pero los profes lo desconocen. Inclusive Bueno, una colega mía, la profe de ciencias naturales, le tocó ir a hacer una observación y me dijo, hacía tanto que no entraba en una escuela primaria. claro. Claro, es que es lógico, por ahí ellos desconocen esa parte. Sí. Por eso es importantísimo que esté un profesor referente del nivel para el cual va dirigida la carrera, por ejemplo, en este caso de primaria o de inicial, cuando se tratan de esas carreras. Sí. Sí, eso también a mí me hace mucho ruido. Se está viendo hoy mucho docente en práctica y en residencia recién salido de institutos donde no tienen ninguna Experiencia. experiencia exactamente. No sé, viste que cuando vos vas a ser secretario directivo de una escuela necesitas 5 años de antigüedad en el nivel, 8, y acá me parece que está faltando eso también en la legislación. Aquí todavía el estatuto mantiene que para los espacios de didáctica especial y prácticas de la enseñanza y residencia se requiere 3 años de ejercicio docente previo, digamos. Lo mantiene el estatuto, no las nuevas reglamentaciones, pero sí nosotros nos atenemos a lo que dice el estatuto y seguimos sosteniendo eso porque creemos que es crucial la mirada desde la experiencia, ¿no? Sí, acá tenemos, yo lo veo como un problema, es algo positivo, pero es un problema también porque acá tenemos el profesorado de ciencia de la educación, donde sí, hay muchas maestras que están estudiando ese profesorado, entonces después cuando llegan a los institutos ya tienen la experiencia de primaria o algunos incluso están dando en secundaria. Pero hay mucha gente que estudia ese profesorado que no tiene ni idea de lo que es dar clases y después te encontrás con que en el 2021 se recibieron y a fines de 2022 o en el 2023 ya están dando clases en un instituto superior, ¿no? Formando futuros docentes cuando nunca vivenciaron lo que es estar dentro del aula. Eso para mí es un problema que, bueno, lamentablemente no tenemos legislación para poder reglamentarlo, ¿no? Vieron lo que dijo Dani Feldman la semana pasada, ¿no? Que es crucial el trabajo con las escuelas asociadas y con los docentes coformadores, porque finalmente la hechura de un docente está vinculada a esas prácticas con las que uno se foguea, ¿no? Sí, por eso me quedó mucho lo que habló en la clase anterior. Sí. La verdad no lo había escuchado, lo había leído. Estaba Tania. Sí. Pero, claro, todo tiene que ver con la práctica docente, es decir, me hace mucho ruido el hecho de estar en una práctica, en una residencia, cuando no has estado antes dentro de una clase, ya sea en primario o secundario. Digo, ¿qué puede expresar ese docente hacia sus alumnos, no? Y ahí también se genera el problema de que cuando vos tenés ese tipo de profe y sos coformador, viene el alumno, el practicante, y te hace otro cuestionamiento y te pregunta cosas que, claro, no van de la mano de lo que ven en las prácticas y en la residencia, y ahí se produce, ¿no?, el hecho de decir, bueno, no, acá el que tiene la verdad es el docente de práctica o de residencia. Así es. Y debería ser un diálogo. Tania. Hola. Por ahí yo lo escuchaba acá al colega Ariel y en principio disiento un poco, pero por ejemplo lo que me pasó a mí es que yo tomé este año 2 prácticas docentes para los profesorados de primaria y el PEI, el de inicial, y por ejemplo era la primera vez que yo, o sea, más de la primaria, digamos, yo soy profe en filosofía,
Entonces entré con el perfil generalista, pero de repente fui muy respetuosa porque, digamos, formé un equipo inclusive dentro de la institución, y si bien no tenía la experiencia, digamos, traté de formar ese equipo, porque la verdad que las colegas que tengo, o sea, me convertí en profe de lengua, en profe de matemática y en un montón de cosas. Yo por ahí veo que pasa más también, no sé si vocación, no sé si tengo como ahí unos dilemas con los conceptos, pero pasa también por uno, o sea, ¿qué clase de docente sos? Porque es acompañar, no es ir a matar a nadie, porque si fuera el caso, las chicas, por ejemplo, le faltaba tiempo, estaban nerviosas, un montón de cosas, pero yo fui respetuosa del lugar al que iba, porque era la primaria, no es mi lugar, yo estoy acostumbrada a la secundaria. Entonces por ahí es como que disentí un poco con Ariel, pero después, bueno, me acomodo, me No, acomodé. pero el hecho de que trabajen en parejas o en equipos pedagógicos me parece interesante, que quienes están, que quienes forman parte del equipo tengan experiencia de trabajo, algunos de ellos en el nivel, es lo que decía hace un rato Diana. O sea, yo sé eso que por ahí no se escribe, que no se expresa en el currículum, pero sé cuáles son los modismos propios de ir a ingresar a ese nivel, ¿no? Bueno, creo que por ahí viene la cosa, en fin. Bueno, la pregunta, no le escabullamos a esta placa, dice la pregunta que propone ahí, dice, ¿por qué voy a enseñar este contenido? ¿Por qué? Eso es lo que nos define a nosotros el sentido y la intencionalidad de la propuesta de la clase. El por qué voy a enseñar este contenido, ¿se entiende? Bueno, una respuesta rápida y sencilla, bueno, porque está en el diseño curricular, bien. Porque un equipo de expertos lo pensó y entonces eso después se cristalizó en el diseño curricular. Bien, en realidad porque es un saber valioso para esta sociedad, para este tiempo, lo pensó un equipo y está en el diseño curricular. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿sigue teniendo vigencia hoy? ¿Es ese nivel de actualización también el que hay que atravesar cuando pensamos los contenidos? ¿Sí? Miren, nosotros trabajamos con diseños que se empezaron a gestar en el 2010. Los lineamientos nacionales para la formación docente son del año 2010. Pasaron 12 años. Sí, ahí está la cuestión. Pasaron 12 años. En 12 años, de pronto hay conceptos y hay saberes que no se han modificado por su naturaleza, pero hay otros que provienen de ciertos campos en que en realidad habría que revisar. ¿Se entiende? O sea, posiciones que están vinculadas, o sea, hoy no puede estar ausente de una discusión, me parece, de una discusión en determinadas áreas, la cuestión del género y del atravesamiento que tienen cuestiones como la ESI y demás, que 12 años atrás no se decían de esta manera. ¿Sí? No sé si me explico, o sea, hay avances en las investigaciones, en las indagaciones, que nosotros tenemos que actualizar. No solo porque o sea, el diseño curricular no es la Biblia del medioevo, ¿se entiende? No es que, no, porque lo dicen las Sagradas Escrituras, entonces eso es verdad. Es un punto de referencia. Hay que tomar, por supuesto, es el mínimo desde el cual partimos. Pero hay saberes que hay que actualizar, por lo menos en sus enfoques, en sus maneras de abordaje. No sé si me explico, ¿sí? Los diseños son lo suficientemente amplios que permiten inclusive hacer una actualización y una progresión de ellos, nosotros como profesionales hacerlo. Vamos a la siguiente placa, Juan, después leo más comentarios. ¿Qué decisiones están involucradas entonces en el pensar la clase, el contenido? Bueno, seleccionar las categorías conceptuales que serán objeto de enseñanza. Pero ahí, ¿qué voy a enseñar de ese contenido? Digo, es imposible enseñar todo el contenido. ¿Qué voy a enseñar? Ahí está mi decisión. ¿Y en base a qué? Básicamente, en base a el estado del arte, o sea, lo que sabemos hasta este momento de ese conocimiento, de ese contenido, pero a su vez, en base al destinatario. Digo, si estoy en primer año, el contenido va a estar abordado con un enfoque, con un lenguaje
distinto de si estoy por darlo a un grupo de alumnos de cuarto año. No sé si me explico, ¿sí? ¿Qué aristas, qué aspectos de ese contenido voy a abordar? Esa es mi decisión. Eso es decisión del docente. Vamos con la siguiente placa. ¿Qué desafíos cognitivos serán objeto de enseñanza junto a esas categorías conceptuales? ¿Qué trabajo cognitivo finalmente van a hacer los alumnos? ¿Sí? ¿Qué procesos cognitivos van a empezar a movilizarse ahí, vinculados a estas capacidades cognitivas que nosotros tenemos que poder movilizar, que tenemos que motorizar? Y la siguiente, Filmina. ¿Qué formas de intervención desde la enseñanza vamos a usar para facilitar el aprendizaje? Que eso se vincula directamente con la cuestión de cómo voy a enseñar este contenido, de la cuestión metodológica propiamente dicha. Y aquí quiero aclararles que si uno pudiera hacer si estuviéramos en este momento presencial y en un pizarrón, yo pondría desde las miradas más genéricas de la didáctica, ¿sí? Iría a las didácticas específicas, ¿sí? Haría otro círculo, ¿sí? Donde digamos, se propone la revisión de los marcos de abordaje más adecuados para esa matriz disciplinaria que nosotros enseñamos. Pero hay otros enfoques que hablan inclusive que ni siquiera es posible pensar tan genéricamente, que hay que pensar a partir del contenido una didáctica. Hay toda una línea de trabajo que aborda eso que se llama la didáctica del contenido. Entonces yo enseño matemática. No es lo mismo enseñar dentro de matemática trigonometría, álgebra, no sé, funciones, y no sé, perdón, no sé mucho de matemática, disculpen, pero digo, no es lo mismo. Cada contenido dentro de la disciplina tiene un tratamiento didáctico distinto. Esa también es una postura, va al extremo, ¿no? Nosotros en general enseñamos a partir de lo que aprendimos en las didácticas específicas. No sé, los que enseñamos filosofía, en didáctica de la filosofía nos dijeron que hay distintas modalidades de abordaje, nosotros las discutimos, hay una modalidad más histórico-problemática, hay una modalidad más doctrinaria, hay una modalidad más etcétera, más problemática o lo que fuere. Nosotros decidimos ahí cuál vamos a usar. Pero a partir de ahí, ¿sí? Nosotros después se supone que clase a clase vamos abordando en ese marco los métodos, las técnicas, ¿sí? La selección que hacemos de los textos que con los que vamos a apoyar la clase, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta es central. ¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿Se entiende? Vamos a la siguiente placa. Y la cuestión del tiempo de la clase, ¿sí? El tiempo clase. ¿Cuánto tiempo trabajarán los alumnos con cada desafío cognitivo propuesto? Eso también es importante, ¿no? Ustedes saben que hay una suerte de marco general en la didáctica que dice que toda clase tiene 3 grandes momentos. Recordarán esto, ¿no? Un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Voy acá, háganse ustedes un esquema mental. Momento de inicio, momento de desarrollo y momento de cierre. ¿Para qué sirve el momento de inicio de la clase? Bueno, se supone que el momento de inicio de una clase tiene que servir para presentar el tema, pero fundamentalmente para vincular este tema con saberes previos que tendrían que tener nuestros estudiantes. Ahora, si yo voy a enseñar, por ejemplo, cuestiones del campo pedagógico, no siempre hay saberes previos con los cuales vincular directamente. Sí hay mucha experiencia, porque todos fuimos alumnos. Entonces ahí va a estar la astucia del docente que pueda generar una actividad a través de una técnica con la que ellos puedan vincular este contenido. Por ejemplo, transposición didáctica. ¿Cómo enseño a un alumno en didáctica, en primer año, el concepto de transposición didáctica? Un concepto que nos sirve solamente a los docentes, por ejemplo. Un médico, un ingeniero, un abogado,
no andan con el concepto de transposición didáctica, ¿sí? ¿Cómo lo enseño? Bueno, en el momento de inicio se supone que tengo que pensar una actividad que vincule, que motorice, que mueva cognitivamente al estudiante y vincule ese tema que yo voy a presentar con sus saberes previos. Por eso es que en los planes de clase, como actividad de inicio, siempre aparece la lluvia de ideas, a partir de una pregunta, a partir de una imagen, a partir de una imagen móvil fija o digo, un fragmento. Imagen móvil puede ser el fragmento de un video, o una imagen fija puede ser una foto, ¿no? Siempre estamos pensando que el momento de inicio de una clase no puede extenderse más allá de los 10 o 15 minutos, ¿sí? Según dicen los que saben de esto. Entonces, a partir de ahí, en ese momento de inicio, vamos a intentar vincular ese nuevo conocimiento, ese nuevo contenido, con lo que supuestamente saben los alumnos. Insisto, la astucia del docente para poder vincular eso que es un nuevo saber con su propia experiencia. Porque digo, ¿a qué les suena la palabra transposición didáctica? Es la nada misma, porque un alumno que llegó en primer año a hacer el profesorado y que no tiene, digamos, formación pedagógica previa, no tiene sentido poner la palabra transposición didáctica, que solemos hacer a veces con otros conceptos, ¿no? Cuando enseñamos filosofía, solemos preguntar, ¿qué es para ustedes la felicidad? ¿Sí? ¿Qué significa para ustedes ser felices? ¿O qué los hace felices? Bueno, y uno empieza una clase de filosofía en su momento de inicio, o en literatura. Si vamos a trabajar, no sé, un enfoque, digo, una obra con determinada temática, pone por ahí palabras disparadoras, ¿no? De Javier. Ahora, el momento de desarrollo, ¿qué función tiene? Básicamente, como su nombre lo indica, desarrollar las aristas de ese contenido que yo me propuse brindar en esa clase, ¿sí? Inicio, vamos en su esquema mental, desarrollo y cierre, ¿no? El desarrollo de la clase puede tener 3 formas lógicas diferentes, según los autores. La primera es deductiva, o sea, voy desde lo más general para después aplicarlo al análisis de un caso. Desarrollo el contenido, lo explico de manera teórica, pongo en situación a los alumnos, ejemplos, etcétera, y después les doy una actividad dentro del desarrollo para que apliquen eso que yo desarrollé con apoyatura en textos, con apoyatura visual en PowerPoint, lo que fuere, para que lo apliquen sobre un caso. Esa es la lógica deductiva. La inductiva que dice, al revés, parto de un caso y después, para resolver el caso, el problema, ahora que están tan de moda, digamos, los enfoques estos de problematización de la enseñanza, parto de un problema y voy usando los saberes que me brinda ese contenido para poder ir abordando ese problema, ¿sí? O sea, la lógica inductiva. Y también puedo usar una lógica que combine deducción, inducción, y de nuevo volver a cerrar con algo más general, ¿sí? Hacer como 2 triángulos invertidos, o al revés, caso, teoría, y cerrar con otro caso. No sé si me están siguiendo. Esto, la verdad que debía haberles armado un esquema, pero lo que pasa es que se me acaba de ocurrir en este momento compartirles esto. Entonces, el momento de desarrollo de la clase, también, ¿qué tiempo me va a llevar el desarrollo de la clase? Si estoy en una clase de 80 minutos, lo más fuerte de mi clase tiene que estar vinculado al desarrollo. En el desarrollo voy a combinar estrategias del docente, ¿no? Las estrategias son del docente, vinculadas a la exposición, a la descripción, a la ejemplificación, ¿sí? También la apoyatura visual, como les dije, con textos proyectados en una pantalla, como puede ser un PowerPoint, con imágenes móviles, como puede ser también, de nuevo, un video de alguien que explique el tema, o directamente con una parte del material que les damos como soporte bibliográfico de lo que nosotros enseñamos. ¿Y qué actividades van a hacer los estudiantes? Pues las actividades son de los estudiantes. El profesor no hace actividades, el profesor propone
actividades como parte de su estrategia de enseñanza. Entonces, ¿qué actividad cognitiva va a tener el estudiante ahí? Una actividad básica es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Que cuando algo se dice, yo tengo que tratar de hacerle preguntas para que ellos, para poder detectar que efectivamente me están siguiendo, que se está entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bueno, acá cuando yo veo algunas cabezas así, estoy usando una estrategia para comprobar si la escucha activa está en acto, digamos. ¿Se comprende? Bueno, todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando recién empezamos a dar clases, no tenemos en cuenta esto. Estamos dando la clase como si fuera una lección, como si fuera la exposición oral de un tema para nuestros profesores. Entonces no tenemos en cuenta estas cosas. Y después les marcamos a los residentes nosotros estas cosas. Ahí es donde, en vez de marcar como la falta, decirle, bueno, mira, estuvo muy buena tu exposición, o estuvo buena tu exposición, o tal vez tu exposición pudo estar mejor, ¿sí? Si tomabas esto y esto y esto. Pero además, acordate de hacerles la pregunta permanentemente de si entendieron, si te están siguiendo, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, si alguien quiere plantear algún ejemplo, alguna inquietud. ¿Se entiende? Son formas de sostener la escucha activa. ¿Qué otra actividad? Por ejemplo, la toma de apuntes. En el nivel superior la toma de apuntes es básica. ¿Quién no toma apuntes en el nivel superior? Un extraterrestre. Todos tomamos apuntes. En formato lápiz y papel, o en la netbook, o en la tablet, o en el celular. Pero todos tomamos apuntes. Una palabra o un texto, más que lo que dijo el mismo texto. ¿Se entiende? O sea, ¿eso de qué depende? Depende de las estrategias cognitivas que aplica el estudiante sobre eso. Hay estrategias de selección, de organización y de reducción de la información. Pero a veces yo le doy a mis estudiantes un texto, un capítulo, por ejemplo, de un texto, y les digo, bueno, apliquen ustedes la técnica de jerarquización de la información que ustedes usan para estudiar. ¿Sí? ¿Qué técnica usan? Usamos el resumen. Bueno, a ver, apliquen. Resulta que el resumen es el texto entero, es el capítulo entero transcripto. No. Entonces digo, vamos a buscar otra. Hagamos una, ¿qué podemos hacer? Una síntesis, perfecto. Bueno, una síntesis se elabora ya con ideas que vamos extrayendo del texto y que las vamos proponiendo nosotros. Buenísimo. Pero nos quedó largo igual. ¿Qué podemos armar ahora con esto para fijar? Y ahí me proponen una red conceptual, un cuadro, ¿sí? Un PowerPoint con palabras claves. ¿Se entiende? Todavía veo afiches por ahí en los institutos, pero la verdad que ya es una antigüedad el afiche. Seguir insistiendo con el afiche hoy, por ahí sí, somos muy pobres, entonces no tenemos todos. Sí, es de verdad. Nosotros en el instituto, en este momento tenemos un solo cañón proyector, ¿sí? Que funciona, se quemaron los otros. Entonces, bueno, hay que ir a la cola toda vez que alguien quiere usar el cañón, ¿se entiende? Pero digo, la verdad que seguir enseñando a dar clases con afiche, sí puede zafar para determinados lugares, pero hay que enseñar el afiche y no dejar nunca de enseñar, por ejemplo, que hay que usar recursos apoyados en tecnologías, en TICs, sí o sí. Sí o sí, porque ese es el mundo, el escenario en el que van a desandar las prácticas, ¿se entiende? A menos que, de nuevo, que no tengamos ningún recurso, pero hasta nuestros estudiantes más empobrecidos, no me gusta decir pobres, más empobrecidos, porque digo, decir pobres es marcar ahí una posición casi de justificación de esa situación. Empobrecido quiere decir que alguien o algunos se tomaron lo que le correspondía a esos otros en justicia. No sé si captan la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de escuelas empobrecidas, de estudiantes empobrecidos, inclusive de colegas docentes empobrecidos, ¿sí? Está empobrecido porque, digamos, por ahí todavía hay pocas horas, entonces no alcanza, a veces solo alcanza para cubrir el gasto de traslado, no alcanza para comprar determinados recursos. Bueno, estoy diciendo esto, ¿no? Que eso no nos haga perder de vista el escenario de futuro que es ya inmediato, sobre el cual nosotros tenemos que construir estrategias de enseñanza, ¿no? Bien, ¿qué otra actividad van a realizar los alumnos?
Gracias, Diana. Sí, hay mucha hijaputez en el mundo y en nuestra América Latina, que es hermosa, más aún, ¿sí? Hay gente que cree que va a vivir 7 vidas y sigue acumulando. Miren que yo no soy comunista, no creo en las posiciones igualitaristas en ese sentido, pero sí creo en la justicia social y sí creo que tenemos que desde la escuela, así como, miren, no lo voy a citar, créanme que no voy a citar ni a Perón, no, voy a citar a Robert Connell, ¿sí? A un inglés, a un curriculista inglés, a un autor que trabaja currículum, ¿sí? Y Robert Connell dice que las escuelas tienen una función clave en relación a la justicia social, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos reproduciendo, ¿sí?, desde nuestro discurso y de nuestras acciones una naturalización de estas situaciones de desigualdad, el mundo no va a cambiar nunca. Nosotros tal vez ya no lo vemos, vamos a estar muertos probablemente, pero quizá en algún momento alguien diga, ay, che, pero sí, la verdad que hay gente que está cagada, perdonen la expresión un poco académica, cagada de hambre, y yo tengo para vivir 200 vidas, y la verdad que no me va a alcanzar el tiempo. Quizás podría tal vez generar estrategias para hacer un mundo un poquito menos injusto, ¿no? Un poquito menos injusto. Bueno, de eso se trata, pero bueno, aparte eso, ¿no? Comentario aparte. Les decía que qué actividades van a usar los alumnos. Si yo estoy exponiendo, si mi estrategia docente es la exposición oral, ¿sí?, dialogada, Robert Connell, ahora les anoto, Robert con T final, en vez de Roberto, sin la O, y C-O-N, no sé si es doble N, creo que es doble N-E-L, L, Connell. Por ahí está el libro, lo tengo por ahí, es un libro que me encanta. Lo conocí a través de Flavia Terigi, un seminario que nos dio hace, no sé, como 15 años atrás, y me parece un libro maravilloso. ¿Saben por qué? Porque él hace la pregunta, ¿cuándo un currículum es justo y cuándo es injusto? Una cuestión que en la docencia jamás nos preguntamos nosotros. ¿Sí? Bueno, pero eso es tema para otro seminario o para otra discusión. Entonces, les decía, si el docente, exactamente, el que habla de la justicia curricular, pero toma el concepto de justicia curricular a partir del concepto de justicia social. A ver, les decía, si mi estrategia como docente es la exposición oral, ¿cuál va a ser la actividad del alumno? La escucha atenta, como mínimo. Y la escucha atenta, ¿cómo se comprueba? Como les dije, con estos tips que acabamos de... Sí, María Laura, déjame que termine la exposición y ya les anoto. No se me pongan ansiosos, ¿sí? Porque si no yo soy re disperso y después digo, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Bueno, sigo. Si mi estrategia de enseñanza es, por ejemplo, la lectura grupal de un texto, que por ejemplo en filosofía solemos trabajar fragmentos de texto fuente, ¿sí? Pero en las materias pedagógicas también trabajamos con fragmentos de textos en la clase. ¿Cuál va a ser la actividad del alumno? La lectura y la aplicación de estrategias de reducción textual. Resumen, síntesis, elaboración de cuadros. Esas son estrategias de reducción textual, Juan, ¿o no? ¿Se entiende? O sea, ¿para qué leemos un texto en la clase? Para entenderlo, pero además para hacer nuestra propia síntesis, para que nos queden esos conceptos ya, para incorporarlos a nuestro campo cognitivo. Bueno, si propongo, por ejemplo, como estrategia de enseñanza, por ejemplo, no sé, un día voy y digo, bueno, hoy vamos a dramatizar. Bueno, la participación en la dramatización va a ser justamente la actividad de los estudiantes. No sé si me explico. Si propongo una lluvia de ideas como estrategia, bueno, la respuesta a la lluvia de ideas va a ser la actividad. Siempre a toda estrategia, ¿sí? Toda estrategia está vinculada a una o varias actividades que va a realizar el estudiante o que van a realizar los estudiantes o las estudiantes. ¿Se comprende? Hay que ir en paralelo. Para el cierre de la clase lo mismo. Si yo empecé con una pregunta o con un fragmento o con una imagen, por ejemplo, para intentar conectar este tema nuevo con su propio bagaje de experiencias, en el cierre de la clase tiene inclusive la función evaluadora. Ahora vamos a hablar un poquito de la evaluación, pero no en el sentido punitivo, sino decir, bueno,
¿Con qué nos quedamos? Y esa podría ser una pregunta. ¿Con qué nos quedamos de la clase de hoy? Esa podría ser una pregunta. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros de esta clase? Lo que se les ocurra. Entonces uno podría proponer los últimos 5 minutos o 10 minutos de la clase y decir, bueno, a ver, vamos a evaluar lo que hicimos hoy. O vamos a mirar lo que hicimos hoy. ¿Con qué nos quedamos? Expresen con una palabra o una frase breve sensaciones o ideas que les quedaron a partir de la clase de hoy. ¿Se entiende? Y créanme que nuestros estudiantes no son ningunos tontos ni ningunas tontas, ¿sí? Nos van a dar la devolución que nosotros necesitamos, porque es el feedback necesario para poder testear si efectivamente estamos llegando, ¿sí?, a cubrir mínimamente, ¿sí?, las expectativas. ¿Se entiende? Entonces la clase tiene esa estructura casi canónica de inicio, desarrollo y cierre, pero que requiere, por supuesto que con el tiempo uno se va como, digamos, despegando un poco de la planificación diaria y uno ya va a la clase sabiendo qué le funcionó de otras clases, entonces casi como automáticamente reproduce, pero a veces también puede fallar, porque los grupos no son los mismos. A veces nos puede fallar, por más que yo tengo 30 años de experiencia, hay temas que yo los puedo dar durmiendo. ¿Se entiende? Porque en 30 años, por supuesto, yo ya sé hasta el tipo de interrogantes que me pueden llegar a plantear. Esto no lo digo con soberbia, lo digo solamente porque ya soy un viejo docente. O sea, hace 30 años que enseño algunas cosas que son lo mismo, y entonces ya tengo eso que me resuena. Pero ¿saben qué? Hay grupos con los cuales todavía a veces me sorprendo, porque se salen con algo que nada que ver, porque en algún momento, ¿qué dije yo que produjo esa respuesta? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué te fuiste por ahí? Eso es del orden de lo inexorable, no podemos planificar eso. ¿Se entiende? Bien. Genial, genial. Bueno, eso les quería contar. A ver, acá me quedé con algunos comentarios. Dice, Eliana decía, no estoy de acuerdo con el colega, soy de ciencias y sin experiencia previa, hace 5 años trabajo en un instituto de formación docente y no tengo nada que envidiarle a un docente, pero Eliana, me parece que se entendió mal, no estamos hablando del campo de las generalistas, sino del campo del que acompaña justamente como el experto o el especialista en la disciplina o en el nivel. Por eso es importante que ustedes que trabajan en pareja tengan muy aceitado eso, porque la experiencia, yo vuelvo al ejemplo de Diana, el hecho de conocer el nivel primario, de conocer su lógica, su gramática, va a decir Terigi, es un plus fundamental para poder entender cómo funciona eso. Bueno, dice Tania, en mi caso con filosofía le di una vuelta y de hecho di la materia pensando que les iba a servir o no a las gurisas, hicimos filosofía para niños. Bien, sí, bueno, gracias. Se comprende, además estamos trabajando con material humano, por eso lo impredecible, claro, sí. Bueno, hasta acá se entendió, ¿verdad? Vamos a la siguiente placa. ¿Qué decisiones están involucradas entonces en el pensar la clase? Bueno, la cuestión del método, ¿sí? Primero, proponer formas de intervención desde la enseñanza para facilitar el aprendizaje. Eso que yo llamo estrategia, no todos los autores llaman de esa misma manera, algunos llaman propuestas de intervención, formas de intervención, y eso nos tiene que habilitar el pensar el método de la enseñanza. Pensar qué van a hacer los alumnos en la clase. Sigo con la siguiente filmina. Lo metodológico en el ámbito del aula, ¿sí? Y acá propone Steinman 3 tesis erróneas. Un método de enseñanza estipula pasos y reglas fijas para enseñar. No es verdad. No es verdad que un método de enseñanza estipula pasos y reglas fijas para enseñar. No es verdad que un método de enseñanza es de aplicación universal. Comenius lo pensaba, Comenius lo creía, pero no, ya nos dimos cuenta, ¿sí?, 3 siglos después que esto no funciona universalmente. Y tampoco es verdad que un método de enseñanza es un modelo de instrumentación técnica. O sea, cuando alguien, sobre todo ciertas escuelas de ciencias de la educación,
me hago cargo, ciertas escuelas de ciencia de la educación que deliran, ¿sí?, en los espacios de didáctica y que en vez de enseñar didáctica terminan enseñando cualquier cosa menos didáctica, aunque den 4 didácticas en el plan de estudios, pero la verdad es que cuando salen de esas didácticas, muchos de los que se forman en esas escuelas de ciencia de la educación saben muchísimo de filosofía, pero no saben mucho de estas cuestiones de didáctica, ¿sí? Y eso no pasa, no es privativo de una facultad en particular, en varias. Entonces, cada chancho a su chiquero, decía mi abuela, ¿sí? Si vamos a enseñar didáctica, tenemos que proponer, digo, después podemos discutir, podemos darle más una mirada, un vuelo filosófico, pero digo, tengo experiencias de gente que, por ejemplo, no termina de recibirse de una carrera de ciencias de la educación en algunas universidades porque, no sé, no pueden dar cuenta de ciertos recorridos filosóficos. Entonces yo pregunto, bueno, pero en esa residencia, que es la última didáctica que tienen, ¿pudieron desarrollar actividades de clases en las instituciones? Y la verdad que no se le da mucha importancia a eso. Y bueno, ¿vos qué vas a hacer después? ¿Vas a trabajar de qué? ¿De investigador o de profesor? De profesor. ¿Se entiende? De eso se trata, de poder ubicarse en el sentido de la formación, ¿no? Pero bueno, son los pires que por ahí pegamos los docentes, ¿no? Los pires. Por eso lo invité a Dani Feldman, porque conozco mucha gente del campo de la didáctica, y hubiera invitado, a cada clase hubiera invitado a algún colega distinto, tengo muy buena relación con muchos de ellos, pero lo invité a Dani por esa manera tan amorosa, pero a la vez contundente que tiene de decir algunas cosas, ¿no? Y no sé si ustedes pescaron, pero él fue muy contundente con esto. Lo dijo mucho más elegantemente esto que yo lo estoy expresando ahora de manera más desenfadada, sí. Bueno, se entiende, ¿no? Lo metodológico no es un método de enseñanza, o sea, un método de enseñanza no estipula pasos y reglas fijas, no es de aplicación universal y no es un modelo de instrumentación técnica, ¿sí? Y voy a usar esta foto que también usó Steinman, que está en sus filminas. Miren la foto, ¿no? Deténganse a la siguiente filmina. La tesis lineal del método, ¿no? Un método, si nosotros seguimos la tesis lineal del método, el método debería sacar sujetos en serie. La crítica a la escuela que produce alumnos en serie ya se dio hace muchísimo, desde muchos lugares, ¿no? Había una imagen de Tonucci, ¿recuerdan? Lo ubican al pedagogo italiano. Ustedes son muy jóvenes, por ahí pertenecen a otro paradigma y capaz que ni lo conocen a Francesco Tonucci, pero digo, yo leí mucho las viñetas de Frato, de Francesco Tonucci, y hay una que es muy contundente en la que los niños llegan cada uno con sus particularidades a una mega máquina y salen después todos convertidos en serie, ¿no? En una suerte de chorizo. Pero además, ustedes son muy jóvenes, pero les voy a contar que una banda inglesa de culto como Pink Floyd, en los 80 hizo un video, después googleenlo, que se llama The Wall, el muro. Y ahí hay una crítica al sistema educativo inglés. Y hay una imagen que es tremenda, porque llegan los niños así, con su diversidad. Genial, Sole, genial, estamos en la misma sintonía. Llegan con su diversidad y en determinado momento la máquina directamente los destroza y saca la carne molida para hacer chorizo. O sea, es bien fuerte la imagen, ¿sí? Hay partes de esa película que yo creo que es una obra de arte, ¿no? Ese video de Pink Floyd es una obra de arte en el sentido clásico del término, porque es eso, es universal, sirve, digamos, para poder pensarnos. Por lo menos, sí, ese fragmento es muy, muy bueno. Bien. Por el contrario, dice Steinman, el método puede considerarse, escuchen esto, para que los especialistas, o sea, los disciplinares, no se pongan en contra de los generalistas. El método es un derivado o un devenido de la especificidad del contenido a enseñar, lo que dije hace un momento. Se deriva del contenido, no todo se enseña de la misma manera. Como un derivado devenido de las características particulares también de los alumnos. No puedo enseñar a todos de la misma manera.
Tengo que hacer adecuaciones curriculares. Tengo que adecuar para llegar a ese grupo. Inclusive dentro de ese grupo tengo diferencias, porque las aulas son absolutamente heterogéneas. Métanse en la cabeza ese concepto, ¿eh? El concepto de homogeneidad ya desapareció. Las aulas hoy están atravesadas por lo heterogéneo, por lo múltiple. Eso es lo más rico que tiene la educación hoy, el reconocer lo múltiple y lo heterogéneo. Ahora, nosotros tenemos que estar a la altura de bancarnos lo heterogéneo, de como docentes entender que a Juan y a Pedro por ahí les va esta manera de encarar mi clase, pero que a María, a Juana y a Alex, por ahí no les va tanto y entonces tendré que buscar la manera. ¿Se entiende? Sí, pero estamos, sí, coincido, a ver, para que se me fue tu comentario. Sí, Gino, no solo el método, sino la alfabetización y la lectocomprensión, sí, por supuesto, por supuesto. El método es un derivado devenido de las intencionalidades del docente y de la evaluación de su propia historia de aprendizaje. Ojo con esto, por eso es tan importante, ya voy a Aníbal, autobiografiarse, por eso yo les pedí ese ejercicio. Es interesante poder advertir en nuestra propia historia de escolarización las formas, las intencionalidades y cómo fuimos evaluados también en ese proceso. Miren, cuando nosotros fuimos a la escuela, cuando la gente de mi generación fue a la escuela, a nadie le importaba los que se quedaban en el camino. Por ahí en la escuela primaria había una intención un poco más de sostener. Pero en la escuela secundaria, nosotros empezamos 47 y llegamos a quinto año 25, creo que ya les conté, de los cuales yo no sé cuántos finalmente terminaron la secundaria, o sea, cuántos rindieron todas las previas y demás hierbas. ¿Se entiende? Hoy estamos en otro paradigma. Hoy, insisto con esto, hay que garantizar condiciones de ingreso, permanencia y egreso, ¿sí? Y en el nivel superior también. Estamos compelidos a hacer un trabajo profesional que no sea en serie, que no produzca en serie y que fundamentalmente sea profesional, en el mejor de sus sentidos. Sí, Aníbal creo que era, ¿no? El que levantó la mano. Sí. No, era, bueno, rescatando lo que vos decías sobre los alumnos de la heterogeneidad que hay, y más que nada hoy, con la realidad de la sociedad, ¿no? Las cuestiones, la particularidad económica, la amplitud de los barrios en los que hay, y también, a lo último que decías, también se me vino a la cabeza que en los profesorados pasa lo mismo, que hay una matrícula enorme, y ya después del primer cuatrimestre empieza a desgranarse un montón y nadie sabe a dónde fueron esos alumnos. Y bueno, yo particularmente trabajo en varios profesorados, porque doy la materia corporeidad, y son 2 horitas nomás, y bueno, por eso trabajo en varios profesorados, pero recién, casualmente este año en uno, me pasó que la vicedirectora me llamó la atención porque se preocupó y me marcó un alumno como que sabía su historia y que ella se notaba preocupada porque no se había integrado al grupo. Eso me pareció fantástico, de que, o fue casualidad de que esta persona, un directivo, conocía la historia, la corta historia, porque era un segundo año de este chico, pero ella sabía que ella lo observaba, que él no tenía un grupo formado, de que no se relacionaba. En cambio, en los otros grupos, los y las alumnas empiezan a desgranarse y ni siquiera los propios compañeros saben a dónde fueron, qué pasó. Eso es lo que está sucediendo, me parece. Excelente tu aporte, Aníbal, porque le das en la tecla respecto de un desafío que tenemos en el nivel superior, que es empezar a plantearnos también estrategias de sostenimiento de nuestras matrículas. Por supuesto que yo siempre tengo la idea de que de todos los que vienen y se inscriben en una carrera, hay un porcentaje que por ahí viene y no encuentra lo que buscaba. ¿Sí? Hay un porcentaje y es lógico. Bueno, la verdad yo pensé que estudiar, no sé, lengua y literatura, voy a poner un ejemplo porque me pasa siempre, yo doy en el profesorado de lengua y literatura, doy filosofía de la educación. Y siempre charlamos, está en primer año, en el segundo cuatrimestre, y cuando yo los veo en el curso introductorio, que siempre me dan una clase del curso introductorio, son, ponele 40, y en el segundo cuatrimestre quedan, con suerte, queda la mitad. Y siempre hago la pregunta, ¿y qué pasó con el resto? Y nadie sabe, ¿no?
Nadie sabe qué pasó con el resto. Pero seguramente muchos de esos vinieron pensando que estudiar lengua y literatura era aprender estrategias para ser un buen lector o un buen escritor. Porque digo, hay todo un mambo con eso. Después cuando tienen que estudiar, no sé, cuestiones de gramática, de lingüística, se quieren matar, digamos. Pero hay otro grupo que no se queda porque no hicimos, digamos, los andamiajes necesarios para que puedan quedarse. Y que tal vez, si se quedan y avanzan, sean excelentes docentes después. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo creo que es ahí donde hay que pensar también, por eso aparece la figura de la coordinación de políticas estudiantiles a partir de la resolución 140, que es del 2011, ¿sí? Resolución del Consejo Federal, que genera dentro de los institutos también el trabajo vinculado al estudiantado, ¿no? A ver cómo hacemos para atender estas situaciones. Qué interesante que los equipos directivos también se hagan estas preguntas. Nosotros en nuestro instituto tenemos altos niveles de deserción también. Y bueno, estamos trabajando sobre eso, ¿no? Bueno, voy a la siguiente placa. Fíjense, así el método, dice Steinman, articula el conocimiento como producción objetiva con el conocimiento como problema de aprendizaje. Lo epistemológico subjetivo, el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, con lo epistemológico objetivo, que es el objeto de conocimiento. Pero, sigo con la siguiente filmina, pero ante todo el método es una construcción personal, escuchen esto, personal que realiza cada docente. Y ahí recuerdo un concepto que proviene del campo de la pedagogía, que toma en realidad de la sociología, que es la idea del artesano. ¿Sí? Hay algo de lo artesanal en la hechura, en nuestra propia hechura, ¿no? Nosotros nos hacemos docentes, le ponemos un sello personal cuando asumimos también personalmente los modos de construir eso que en algunos autores se llama construcción metodológica, ¿sí? Bueno, ahí aparece el concepto. Alfredo Furlan es el que construye esta idea de construcción metodológica en el año 86 y que Gloria Edelstein en el año 96 lo toma, ¿no? Bueno, y la construcción metodológica, sigo. No sé si ustedes pueden leer ahí la filmina, pero la construcción metodológica tiene... Esperen que se me amplió demasiado mi... Parte de la estructura conceptual de una disciplina, combina con la estructura cognitiva del sujeto que aprende, desarrolla opciones políticas, éticas, filosóficas, mira situaciones y contextos en instituciones particulares y plantea recursos o instrumentos. Sigo con la siguiente. La construcción metodológica, entonces, desde la estructura conceptual de una disciplina, a pesar de que la intervención no se define desde la propia construcción metodológica, hay ciertas generalidades que pueden tenerse en cuenta y que son el derivado de la estructura conceptual de una disciplina y que constituirían el método de enseñanza de una disciplina curricular desde un paradigma propositivo. Voy con la siguiente. ¿Cómo estamos entonces? Perdón, esto decía Steinman, no nos decía a nosotros. Como estamos en una red de cátedras de didáctica, por ejemplo, la enseñanza de la didáctica. ¿Cómo se produce ahí la construcción metodológica que cada uno puede hacer para enseñar didáctica y que podemos compartir, ¿no? O sea, cada uno comenta ¿sí? Cómo enseña tal cosa. Si nosotros todos estuviésemos enseñando una misma cosa, si fueran todos profesores o de matemática o de lengua o de didáctica o pedagogía, en este momento comentaríamos eso. Y dice Steinman, un método para la enseñanza de la didáctica, tomando este ejemplo, implica la lectura y la escucha, la observación de registros de prácticas de la enseñanza. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que se dice de la didáctica? Que la didáctica se orienta o se centra o pone su objeto sobre las prácticas de enseñanza. Entonces, si su objeto de estudio son las prácticas de enseñanza, entonces es necesario que esas prácticas se hagan presentes en el aula,
que a través de la observación, por ejemplo, de videos, que a través de la lectura de registros textuales de clases, de relatos, de casos, de autobiografías, de diarios del profesor, de documentación de experiencias, a través de la oralidad, de narraciones, y yo agregué ahí de conversaciones, porque nosotros hicimos eso en estas clases, conversamos mucho, ¿sí? Podamos ir tomando ese objeto de enseñanza y lo podamos mirar con los otros, con los que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que la enseñanza de la didáctica implica la lectura, la escucha, la observación de registros, el trabajo con categorías de análisis, el análisis y la interpretación de las prácticas desde categorías didácticas, pero podrían esto aplicarse a la disciplina que enseñan, a enunciados y construcciones propositivas para la intervención docente. Ahí, digamos, hay una toma de decisiones de decir, bueno, a ver, habida cuenta de esto podemos enseñar de esta manera, o esto habría que hacerlo de esta manera. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Bien. Por último, me gustaría hacer una referencia a algo que aparece ahí como el a través de qué, ¿no? A través dice, de la observación de videos, a través de la lectura de registros textuales de clase, de relatos, de autobiografías. Alguien habló hoy de la narración. ¿Qué es una narrativa pedagógica? Bueno, en primer lugar, una narrativa pedagógica se inserta dentro de un enfoque porque proviene de las ciencias sociales, de un enfoque que podríamos denominar interpretativo hermenéutico interpretativo, ¿no? Y en Argentina, para mi gusto, hay dos personas que han trabajado fuertemente ese enfoque, hay muchos, ¿no? Pero Daniel Suárez en la UBA, Andrea Liot también en la UBA, Beatriz Alén en su momento en el Infot. Yo hice todo un proceso de formación cuando era no sé si un Nobel, pero sí era medio un Nobel en el nivel superior todavía, no en la secundaria, ya tenía mis años de antigüedad en la secundaria, pero sí recién estaba dentro de mis primeros 5 años de docencia en el nivel superior, y un programa que había desarrollado el Ministerio de Educación de la Nación nos convocó a un proceso, digamos, formativo, y allí nos vinculamos a esta idea de las narrativas pedagógicas. Hay muchísimo producido sobre eso, y no es cualquier cosa la narrativa pedagógica, digamos. La narrativa pedagógica implica, en primer lugar, el reconocimiento de la propia historia y poner, digamos, ahí en la escena esa historia que es personal, entendiendo que mucho de lo que se narra también se olvida. Mucho de lo que se narra, digamos, queda... a ver, no lo estoy diciendo bien, que se narra una parte de la historia, que mucho de lo que podría narrarse queda guardado en el olvido. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros con nuestra propia biografía, ¿no? Cuando yo les propuse autobiografiarnos, seguramente muchos de ustedes se acordaron de experiencias que hacía mucho tiempo que no se acordaban, porque en general, cuando nos dedicamos sobre todo a la docencia, le solemos poner como una suerte de pátina, ¿sí?, de bronce a nuestra historia, y solamente recordamos lo mejor que nos pasó, excepto alguna historia así truculenta para reírnos, pero solemos olvidar con mucha frecuencia que en muchos casos hemos padecido también experiencias de intervención docente sobre nosotros, que hemos sido objeto del escarnio, que hemos sido objeto de la frustración de otros sin comerla ni beberla, que nos han hecho sentido menos que un zócalo, ¿sí? Hemos tenido, porque si estamos acá es porque hemos tenido grandes profesores, pero también hemos padecido a los otros, ¿no? A esos que nos han hecho sentir que no podíamos, que no valíamos nada, que no servíamos para nada. Y creo que es en contra de esa intervención que nosotros tenemos que pugnar, ¿no? Tenemos que tratar de hacer mucho más consciente el ejercicio profesoral, como me gusta decir a mí, tomando el concepto de los españoles. Me gusta decir que nuestro ejercicio profesoral tiene que dignificarse en la medida en que se convierta en un ejercicio respetuoso de esa otredad que se presenta absolutamente irreverente a veces, que hay que chuparse esa mandarina. Digo, no es fácil chuparse la mandarina de la irreverencia, pero es la otredad que acontece.
Y esa otredad trae novedad y nos desestabiliza, pero si nos permitimos, también nos enriquece, y muchísimo, ¿sí? Y también me parece que el ejercicio profesoral se tiene que realizar hoy más que nunca en un marco de empatía, sin el cual es imposible, la empatía sine qua non, ¿no? Sin la cual nada es posible. Si yo no soy capaz de ponerme en el lugar del otro, no voy a poder construir nada con el otro, porque voy a partir de unos supuestos absolutamente vacíos, ¿sí? De quién es ese otro que está ahí, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la educación? Miren, la filosofía construyó categorías acerca del sujeto desde Descartes para acá, ¿sí? Hoy se delira entre el sujeto desfondado y el sujeto del lazo, y yo cuando digo el lazo, pienso en lo que usamos en el campo para regar a las vacas, ¿no? Hay mucho delirio también por ahí. Pero lo cierto es que en la práctica, ¿sí? Mucha gente que se manda unos speeches maravillosos acerca del sujeto de la educación, acerca de los lazos sociales y de los lazos pedagógicos, después termina siendo una porquería como colega, una porquería con sus estudiantes, una porquería, o sea, eso no sirve para nada, ¿saben por qué? Porque eso es puro zaraza. Después hay que sostener con el cuerpo lo que se profesa, ¿saben? Porque eso es ser profesor. Ser profesor en el fondo también es profesar eso. Y profesar eso implica coherencia, ¿sí? Entonces, no es fácil, lleva tiempo, pero créanme que ser buena gente y llevar eso al aula, se puede, ¿sí? Se puede. Eso no quiere decir regalar nada a nadie, ¿eh? No estoy hablando de eso, no estoy hablando de bajar el nivel, eso, nada. Estoy diciendo, hay que hacer las cosas bien, respetuosamente, empáticamente, poniendo todo lo que tenemos que poner, porque bueno, nos pagan para eso, por ahí nos podrían pagar mejor, estamos en tiempos de vacas flacas, pero tenemos que apostar a eso. Sí, de eso se trata. Bueno, yo quisiera en estos últimos minutos, creo que hasta ahí era la propuesta de Steinman, y en los últimos minutos hablarles de la programación de la enseñanza en el nivel superior, que yo ya les había hablado en una de las clases. Gracias, Diana, gracias a todos los que coinciden y a los que no, bueno, traten de pensarlo al menos, pero me parece que es interesante poder generar una actitud que sea disruptiva también, porque finalmente de eso se trata. ¿Saben qué? Miren, nuestro tránsito por esta profesión, no sé, nos va a tener 30 años de nuestra vida, y vamos a salir de acá y ya vamos a estar, digo, no he hecho perchas, bueno, algunos capaz que sí, yo por ejemplo, físicamente he hecho percha, pero ¿saben qué? Nos va a quedar eso, ¿no? Como resto. La conciencia tranquila de haber actuado y obrado siempre de buena fe y tratando de ayudar a esos otros. A veces ayudar es decirle, che, mira, tal vez esto no es lo tuyo. Tal vez esto no es lo tuyo. Y eso también es una forma de ayudar, ¿eh? ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo hay que dejar pasar cualquier cosa. No, el tema es cómo se hace eso. ¿Se entiende? Creo que de eso se trata. Bueno, hablamos en su momento de la programación de la enseñanza, de los componentes, ¿sí? Y solamente de la evaluación. Esto daría para otro seminario. Yo ni siquiera puse este concepto dentro del programa, pero como seguramente va a aparecer en sus disquisiciones y reflexiones, voy a decir en 5 minutos 2 cosas de la evaluación. En primer lugar, uno podría delirar muchísimo sobre el tema. Hay muchísimo producido, hay gente que ha hecho tesis doctorales sobre el tema de la evaluación. Creo que es un tema central dentro del sistema educativo, pero sobre todo en el nivel superior. Entonces, en primer lugar, yo voy a decir que hay como por lo menos 2 maneras de entender la evaluación, muy básico lo que voy a decir. Una mirada punitiva, una mirada que busca medir y que busca castigar. Entonces, en la medida en que sabes, en tanto sabes, tienes una nota, y si no sabes, listo, te vas a tu casa, chau, se terminó ahí. Pero hay otra mirada que en realidad entiende que la evaluación es un proceso que nos tiene que devolver a nosotros, más bien como una suerte de espejo, el propio producido, ¿se entiende? O sea, el producto de lo que nosotros fuimos construyendo en una cátedra. O sea, si tenemos 40 alumnos y solamente regularizaron la materia 5, y yo creería que el problema tal vez fue, hay que mirar ahí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso nos lleva a la pregunta de ¿para qué
usamos la evaluación? ¿Usamos la evaluación como un elemento que sirve para excluir? ¿O hay una mirada un poco más amplia de lo que es la evaluación, ¿no? Y procedimentalmente la evaluación se dice de 3 maneras. Digo, hay una evaluación inicial que nos sirve para saber... Gracias, Soledad. Invítenme después a sus institutos, yo encantado, amo Entre Ríos, créanme que yo soy un agradecido de su provincia porque hice mucha parte de mi formación ahí y tengo un amor por la provincia de ustedes y me encanta todas las veces que puedo y tengo grandes amigos en Entre Ríos. Seguramente debo tener enemigos también, pero no lo sé, así que ni me importan. Pero digo, tengo gente muy querida en Entre Ríos, así que si alguna vez tienen ganas de compartir alguna conversación con sus instituciones o con sus estudiantes, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tipos de evaluación? Tenemos la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación procesual procesual y la evaluación final. ¿Qué función cumple cada una de estas evaluaciones y qué estrategias podemos usar? Porque yo, si tuviera un poco más de tiempo, les preguntaría qué evaluación usan. Y probablemente ustedes me digan que usan como estrategia evaluativa los parciales, ¿sí? Y la evaluación final con tribunal, ¿sí o no? Mayoritariamente, de vez en cuando algún coloquio. Bueno, la evaluación inicial sirve para saber los puntos de partida de ese grupo, pero también respecto del tema que vamos a enseñar en una clase, al iniciar un tema, al iniciar un cuatrimestre, al iniciar una unidad temática, ¿sí? Y tiene que ver con esa lluvia de ideas que solemos proponer para saber por dónde viene la cosa, o algún tipo de actividad para, por ejemplo, si vamos a usar mucho estrategias de lectura y de escritura, a veces solemos proponer en el inicio algún ejercicio que nos permita ver con qué nivel de lectura y escritura cuenta el grupo para saber si efectivamente podemos avanzar o tenemos que detenernos un poco para... Sí, sí, María José. Ahí me mencioné algunas estrategias. En la evaluación de proceso es ir viendo los avances que tiene el grupo y que tiene cada uno dentro del grupo. No tiene una nota numérica la evaluación de proceso, colegas. La evaluación de proceso se lleva adelante básicamente a partir de una estrategia básica que es la observación, la observación participante. Yo como docente soy participante de ese grupo y observo los avances, los detenimientos o los retrocesos del grupo y de cada uno dentro del grupo. ¿Cómo registro eso? Bueno, los antropólogos nos enseñan que hay un modo de registro etnográfico que es simplemente narrar. Entonces yo puedo llevar un cuaderno de bitácora, un cuadernito, una agenda, una carpeta, donde voy marcando, ¿sí? Donde voy escribiendo alguna cosa. ¿Y para qué me sirve la evaluación de proceso? No para poner una nota, no califico con la evaluación de proceso, pero ¿para qué me sirve? Para ponderar. Yo ahí tengo que poder tener herramientas que me permitan ponderar. No es la misma situación aquel que vino y se quedó sin mover un dedo todo el cuatrimestre, aquel que vino, le recontra costó, se esforzó, le sigue costando, pero se esfuerza y va dando pasitos. ¿Se entiende? Son dos posiciones diferentes. Yo tengo que tener la mirada para ponderar ahí, pero para poder ponderar tengo que registrar. ¿Se entiende? Y la evaluación final o sumativa, así se dice, son las evaluaciones que hacemos durante el proceso con nota numérica, con calificación, ¿sí? ¿Qué instrumentos usamos? El parcial escrito y el examen oral con tribunal. Pero ¿saben qué? Ustedes, después de este curso, no pueden seguir usando solo el parcial escrito como estrategia de evaluación final o sumativa. Piensen en otras actividades. Miren, cuando yo hice mi maestría, teníamos parciales domiciliarios a libro abierto. Teníamos actividades de análisis y resolución de casos problemáticos. ¿Se entiende? O sea, teníamos ejercicios de dramatización de situaciones en las que nosotros aplicábamos marcos teóricos para construir las respuestas ante una situación. Teníamos conversaciones y de eso salían las notas
con las que por allí en los procesos, eso no, esto último no fue la maestría, lo que aprendí en la maestría fue lo del parcial domiciliario. Estoy diciendo que un parcial, que a nosotros nos parece la manera más, escuchen esto, objetiva de evaluar, ¿sí? No es el único instrumento. Pero ¿de qué va a depender eso? Del tipo de intervención docente. Si yo di clases teóricas todo el tiempo, y no voy a poder pedirles una actividad de aplicación de resolución de un caso, si nunca hicimos un ejercicio. ¿Se entiende? La evaluación tiene que tener coherencia con el modelo de intervención. Si yo propuse una estrategia participativa, abierta, con una multiplicidad de recursos, con actividades diversas, entonces sí puedo proponer una evaluación que también tenga el mismo sentido. ¿Se comprende? La coherencia ante todo, ¿sí? Y la evaluación final, bueno, sí, la evaluación está prescripta a partir del tribunal, pero no necesariamente. A ver, yo hago que se desdramatice un poco, les digo, traigan su propio esquema, armen su propia síntesis, empiecen ustedes hablando de la construcción que hicieron con la materia, ¿se entiende? Después podemos hacer algunas preguntas, no para buscar la falta de lo que no saben, sino para tratar de ver por dónde anduvo esa cabecita pensando esa materia, ¿se entiende? Si es una materia objeto de la transmisión a futuro, vamos a suponer un futuro profesor de matemática, y desconoce la mayor cantidad de contenidos de la materia que tiene que después enseñar, y sí, yo le diría, mira, te falta profundizar esto, te falta incorporar esto, estuviste bien hasta acá, pero te falta todo esto, ¿sabes qué? Vas a tener que volver en una próxima instancia, porque se entiende, o sea, y no pasa nada. Pero digo, uno también tiene que poder marcar, porque para eso estamos, el tema es hacerlo con empatía y con mucho respeto por ese estudiante. ¿Se comprende? A ver qué dice el colega. Dice María José, ¿debemos sufrir la incoherencia de algunos formadores? Sabemos que quizás algunos no obran de buena fe. Se ve reflejado en su accionar. Algunos estudiantes sufren toda su trayectoria en el nivel superior. Los estudiantes manifiestan miedo a expresar su punto de vista por temor a las represalias de no recibirse. Bueno, ¿saben qué? Yo no sé en Entre Ríos. Yo soy rector de un instituto. Nosotros esas situaciones ya las hemos, exorcizamos esas situaciones. Cuando un estudiante, por supuesto que tiene que presentar, digamos, algunas pruebas de que efectivamente es así, pero vimos que se presentó, 14 veces y en las 14 veces salió mal. El estudiante siente que el profesor le toma tal cosa, y que siempre se la agarra con él, el estudiante está habilitado a pedir intervención de mesa. O sea, se aparta ese profesor de la evaluación, se conforma otro tribunal en el que alguien del equipo directivo integra o preside, si es el rector, tiene que presidir el rector, y otro equipo le toma el examen con los temas, el temario que le indica el profesor de la cátedra, pero la evaluación la arma el equipo, el tribunal evaluador que se conforma ad hoc. Digo, los estudiantes tienen derechos y esos derechos, por eso un área de políticas estudiantiles. Sí, Gino, Steinman habla de una especie de máxima de evaluar de la misma forma que enseñamos. Por tanto, pensar la evaluación en conjunto y paralelo a las prácticas de enseñanza. Exactamente, es un elemento más del proceso. Bueno, yo para cerrar, les quiero decir que hacer docencia en el nivel superior implica investigar e implica también pensar actividades de extensión. Investigar nuestra propia práctica, investigar los objetos de la transmisión con los que nosotros desandamos nuestra experiencia en el nivel, tal vez aportar también al acrecentamiento conceptual de un campo disciplinar, ¿sí? Con el que nosotros nos movemos o en el que nosotros nos movemos. Hay poca experiencia de investigación en los institutos todavía, es incipiente apenas, pero ¿por qué? Porque no hay horas rentadas tampoco para hacerlo. En las universidades, dependiendo de la dedicación que tiene el docente, hay instancias que están vinculadas a una renta, a un salario para poder investigar, ¿no? Pero aún así, en muchos lugares se intenta, se hace, y a veces no se registra, que es el error, ¿no? Hay que empezar a registrar lo que se investiga. Actividades de extensión. Bueno, el concepto de extensión en la universidad hoy está en crisis, ¿saben? Un concepto que quedó muy pegado a un paradigma
en el que se entiende que la universidad es una suerte de campo de saberes que viene y extiende esos saberes, así, miren, ilumina, ilustra, ¿sí? Despliega esos saberes a la comunidad, ¿sí? A mí me gusta mucho más una universidad o un instituto que se piensa en relación al contexto en el que está inserto, ¿no? Entonces, un instituto que tiene mucha gente adulta mayor que vive en su zona aledaña y que pueda proponer, no sé, espacios para que esa gente también pueda ir al instituto a hacer, no sé, un taller de tango, un taller de folclore, hacer determinada actividad que podamos proponer nosotros en nuestras cátedras con nuestros estudiantes. Es muy enriquecedor ese diálogo intergeneracional, ustedes no tienen idea. Y no lo tomo de una experiencia que la inventé yo. ¿Saben quién nos enseñó eso? Philippe Mérieux. Mérieux nos contó en un seminario en La Plata que yo tuve el enorme placer así orgásmico de hacer en el año 2013. Mérieux nos dijo que cuando él cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años, volvía a la escuela, ¿no? Volvía y se instalaba en una escuela secundaria para no perder de vista. E implementaron en Francia una experiencia hermosa con abuelos y abuelas que vivían en los asilos de ancianos y que no sabían usar dispositivos, ni un celular, no sabían usar computadora. Entonces, los chicos de esta escuela técnica, que era de orientación informática, iban con la excusa de enseñarles a usar el celular o enseñarles a usar el dispositivo computadora, para que estos abuelos y abuelas o esta gente adulta mayor pudiera comunicarse con sus familiares, que no tenían tiempo de visitarlos, a veces iban una vez al mes a verlos. Pero ustedes saben, por la experiencia que tenemos, lo que significa estar vinculado a una red social. Y no solo que la gente está adulta mayor, porque si me escucharan, algunos dirían, abuelo, las pelotas. Sí, yo no soy tu abuelo, me dirían, ¿no? No hay que decirles abuelos ni abuelas, a menos que ellos te lo permitan. Es gente adulta mayor, punto. Y de hecho la normativa así lo establece, ¿no? Las últimas normativas que surgieron para el sector, para el área. Entonces, a ver, lo que decía Mérieux es que estos alumnos enseñaron a usar estos dispositivos a la gente adulta que estaba en esos lugares y lograron que se puedan vincular a través de la tecnología con sus familiares, pero los que más aprendieron fueron los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, porque aprendieron de esa experiencia un diálogo intergeneracional que fue de persona a persona, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, a veces una actividad de extensión podría circunscribirse tal vez a eso. Hay que indagar cuáles son las necesidades reales que tiene la comunidad. Y no quiero dejar de hablar del apoyo pedagógico a escuelas. No sé si tienen en todos los institutos esta figura, hay una coordinación de apoyo pedagógico a escuelas, pero si no tienen la coordinación, la figura está, el rol de los institutos está asignado a esto. Entonces, qué bueno sería que desde una cátedra o de manera intercátedra podamos pensar un dispositivo primero para poder dialogar, conversar con las escuelas con las que trabajamos, con nuestros practicantes y residentes, y las demás del distrito o del departamento, acerca de cuáles son sus necesidades formativas, ¿sí? Y armar dispositivos de abordaje de esas situaciones desde nuestras cátedras, que podamos ir con varios colegas y con estudiantes avanzados, también a entrar en diálogo para formarnos, para eso que se llama la formación continua. Bueno, dejo esas inquietudes porque me parece interesantísimo para poder, ahí está, asumir la centralidad del campo de la práctica docente y el apoyo pedagógico a escuelas como un rol indelegable de nuestra función. Bueno, yo quiero agradecerles este tiempo compartido, les dejo ahí mis contactos, ya saben que estoy a disposición y quiero cerrar con ustedes este encuentro, después los dejo a ustedes para que digan lo que quieran, me tiren zapatazos virtuales de última, pero quiero cerrar este encuentro con una frase de una novela pedagógica preciosa que se llama Mal de Escuela, de un escritor francés que es profesor de literatura que se llama Daniel Pennac. En ese libro hermoso que se llama Mal de Escuela, ¿sí? Él dice, los profesores que me salvaron y que hicieron de mí un profesor
no se preocuparon de los orígenes de mi incapacidad escolar. No perdieron el tiempo buscando sus causas, ni tampoco sermoneándome. Eran adultos enfrentados a adolescentes en peligro. Se dijeron que era urgente. Se zambulleron. No lograron atraparme. Se zambulleron de nuevo, día tras día, más y más. Y acabaron sacándome de allí, y a muchos otros conmigo. Literalmente nos repescaron. Les debemos la vida. Bueno, ojalá algunos de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes alguna vez pueda sentir esto que siente Penac por esos profesores que lo formaron, que para él lo salvaron y que yo siento exactamente lo mismo y por eso me dedico a la docencia, por eso hago docencia. Fue realmente hermoso conversar estos encuentros con ustedes, estos 2 meses de conversación que hemos tenido. Ahora queda en sus manos seguir pensando, seguir reflexionando. Son colegas, son jóvenes colegas en el sistema formador. Tienen todo por delante. Yo les deseo lo mejor y les agradezco mucho la respetuosa participación permanente y bueno, ojalá les haya aportado algo, pero creo que tienen mucho entre ustedes para seguir haciendo, así que no me defrauden, sigan reuniéndose virtualmente, buscando estrategias y sigan pensando que si estamos acá es porque algunos profesores nos salvaron y que nuestra misión en todo caso dentro de la formación es también convertirnos probablemente para otros, aún sin saberlo y sin creernos mesías de nadie, ¿sí? Humildad ante todo, pero convertirnos tal vez en ese que viene a repescar a alguien que por allí de lo contrario quedaría perdido, ¿no? A veces hay que zambullirse un poco para poder sacar a varios y que no se pierdan esta posibilidad de, bueno, torcer un destino, como dice Graciela Frigerio, ¿no? Si la educación sirve para algo, es para eso, ¿no? Para eso estamos. Bueno, no me quiero emocionar porque de verdad que me toca muy de cerca todo esto, digo, por los orígenes también de donde yo vengo, y bueno, siempre intento honrar esas memorias, tanto de mis maestros como de mis padres, que son los que, bueno, los que me iluminan en el sentido de brindarme por allí las fuerzas necesarias para seguir desandando estos devenires, ¿no? Que nos tocan en tiempos a veces de mucha complejidad. Fue hermoso estar con ustedes, colegas, queridos y queridas colegas de Entre Ríos, y bueno, quedo a disposición para lo que ustedes consideren. Les dejo una actividad que espero les resulte sencilla. La actividad es, entiendo sencilla, mientras ustedes, no sé si querés, Juan, si tenés a mano, si no la leo yo. La actividad solamente tiene dos consignas, perdón. En la primera, recuperar un poco el trabajo que ya hicieron con las 3 actividades previas. A la luz del recorrido propuesto, dice, haremos un doble ejercicio. Por un lado, a modo de reflexión teórica, ¿sí? Recuperaremos algunos de los temas, debates sobre los que hemos conversado a lo largo de este tiempo compartido. Elegiremos unas categorías conceptuales y escribiremos en no más de 2 carillas una justificación de la didáctica para en el nivel superior y la formación docente. Para esto utilizarán los textos de la bibliografía del programa, los trabajos realizados previamente y aportes propios si quisieran incorporar. La idea es que el texto que produzcan sea una invitación a pensar en la pertinencia de la didáctica y su lugar dentro de nuestro rol como docentes de formación docente. Tal vez pudiera hacerse luego con ellos una publicación que pueda circular luego como un espacio de intercambio y reflexión entre colegas. Si a ustedes les parece, yo me puedo proponer que después esto se convierta en una publicación. Este segundo ejercicio que les propongo consiste en tomar una de sus programaciones y aplicar sobre ella un análisis crítico. Las siguientes pueden ser algunas preguntas orientadoras. ¿Están presentes los componentes de una planificación? ¿Se expresa el posicionamiento disciplinar, epistemológico y didáctico? ¿Dialoga con el diseño curricular de la carrera para la cual forma y con el referencial de capacidades? ¿Se explicitan enfoques metodológicos y de evaluación innovadores? ¿De qué modo se podría enriquecer para el año próximo? Y otras cosas que quisieran incorporar. Y les dejo como rúbrica la pertinencia conceptual, la elaboración propia, personal, la capacidad reflexiva, la utilización de parámetros normativos de uso estándar de la lengua y de recursos propios de la escritura académica. Y les pongo como fecha de entrega el 19 de noviembre y después habilitaremos un espacio de recuperatorio, digamos, para los que no llegan, porque sé que a veces no llegan. Bueno, esto es parte también de la acreditación del módulo, pero más allá de eso, de nuevo,
les agradezco infinitamente haberme enseñado tanto en estas clases que compartí con ustedes. Gracias.